intento de esclavizar al pueblo árabe palestino. Con honrosas excepciones como la del presidente del Brasil y otras naciones, el comportamiento de la mayoría de las naciones, como nuestro gobierno, resulta incoherente e hipócrita. Las oligarquías de la mayoría de los países árabes lo son sobremanera. Todos conocen que resulta una utopía, a veces reaccionaria, hablar de dos estados que jamás van a admitir. En cambio, se trata de propender a la unificación desde las bases sociales trabajadoras de ambos pueblos en el camino de una nueva y sola nación, expulsando a los Netanyahu y sus socios imperialistas de toda el Asia. Para el Partido Obrero Revolucionario es un honor y una responsabilidad recibirlos en nuestra casa, Lionel Molinelli y Juan Jaime Amsterdam. Así que paso a emitir este saludo. Siguiendo con la actividad, en el día de hoy vamos a tener dos invitados de lujo, por una parte Pablo Álvarez y Cristian Mirza, a quien le parece mal, ¿no? Pasamos a presentar. Pasan a Cristian. Sí, claro. Pablo llegó tarde, así que va a tener que cuidar. El arte de saber. Bien. Bueno, disculpen que apague el micrófono, pero no estoy muy familiarizada y como verán, tengo una voz bastante fuerte y particular, entonces creo que no es conveniente usar el micrófono para el tono de voz. Y soy un poco de preparar cuando estoy en una mesa, entonces tengo como muchos apuntes y leo mucho y me gusta como revisar fuentes fiel de comunicadora. En el caso de Cristian Mirza, que tengo a mi derecha, es docente e investigador de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, realizó una maestría en Ciencia Política en la UDELAR, tiene un posgrado en Gestión de Organizaciones para el Desarrollo en UDAR, Centro de Posgrado, es representante nacional por el Pleno Partido del Frente Amplio, participa en las comisiones por la Asamblea General en Asuntos Internacionales, control y supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado y especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, en la Cámara de Representantes en Hacienda Integrada, especial con fines legislativos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado y turismo. Y es el vocero del Grupo Coordinación por Palestina, y hace minutos me acabo de enterar que en los próximos días va a estar defendiendo su tesis de doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales bajo la tutoría de... Exactamente. Así que le doy la bienvenida y muchas gracias. Y No, yo lo que iba a comentar es cómo es que tenemos organizado esto. Le pedimos a los compañeros, ahora también lo vamos a presentar a Pablo, que si no me va a tirar con el mate en algún momento. Entonces mejor presentamos ya, que ya queda presentado, y entre 20 minutos y media hora cada uno, ¿sí? Ese es el tiempo estipulado y esperemos que nos alcance. Frente a tanto oropel académico de mi compañero acá, ¿cómo hago yo ahora con algo? ¿Cómo hago? Es más joven, por lo tanto ha tenido menos tiempo de hacer ese recorrido, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Bueno, Pablo es el presidente de la Carifa. Creo que a nosotros como integrantes del Frente Amplio es una de las cuestiones que nos parecía muy importante y muy valioso que la Comisión de Asuntos Internacionales y de Relaciones del Frente hoy pudiéramos contar con un compañero, que es Pablo. Así que bueno, la primera estrella que le vamos a poner. Pero tiene una larga recorrida, fue diputado nacional, es director general del MES, es obviamente licenciado en Ciencias Políticas y algunas cosas más después de ser licenciado, estuvo en la UPP, es decir, tenemos con nosotros un compañero de larga experiencia, largo trabajo y sobre todo vemos nosotros muy importante en el sentido de que las relaciones internacionales de un partido político como el PA forman parte de la estructura política en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Se tiene que desenvolver ese partido político que es el frente. Así que bueno, gracias Pablo. Cuando quieran. Buenas noches a todas y todos, ¿me escuchan bien? Bueno, en primer lugar un agradecimiento a
a los dos comités de base de nuestro querido Frente Amplio, Lestada y el Galpón, a Madelón, a Katia, a Pablo. Es un honor para mí compartir esta mesa con ellos y con Pablo, con quien tenemos un vínculo de larga data. Y agradecer y felicitar además porque tienen ustedes la conciencia universal que implica la causa palestina, porque no es una causa de los musulmanes, no es una causa de los radicales, no es una causa de los terroristas, como se suele decir en el discurso hegemónico. Es una causa de la humanidad. Y el daño y el genocidio es una mancha para la humanidad toda. Así que, felicitaciones. Quiero además advertirles que yo hablo mucho, así que Madelón me va a codear y me va a decir está cerca del límite. Y otra advertencia, yo soy muy provocador. Algunos ya me conocen, otros no. Es mi estilo. Provoco. Y eso se lo digo a mis estudiantes. Y ellos se ponen muy nerviosos y nerviosas, pero a la larga logramos construir un proceso pedagógico extremadamente rico. Porque yo siempre les digo, yo no tengo la verdad revelada. Este ámbito es de construcción del saber colectivo. Ustedes aprenden, yo aprendo, aprendemos y construimos, producimos saber colectivamente. Así que lo que yo voy a decir es mi visión, mi punto de vista, mi perspectiva. ¿De acuerdo? Dicho esto, yo dividí la presentación en 4 grandes puntos. Pero, como suele suceder en mi caso, luego en la guía de referencia se va al tacho de la basura, lo mismo que hago cuando doy clase. Entonces proyecto un PPT, que es un PowerPoint con diapositivas, y a la media hora los estudiantes me dicen, profe, no tiene nada que ver lo que está atrás suyo. Bueno, no importa. ¿Me siguen? Sí, profe, siga. Bueno. Los puntos que yo tenía señalados aquí, un punto que tiene que ver con la actualización de la información, pero en rigor ustedes ya tienen bastante actualizados los datos, así que me ahorro esa tarea. Lo que sí voy a hacer es brindarles una perspectiva histórica, los orígenes de la cuestión palestina, que obviamente no se remontan al 7 de octubre del 2023. El que diga que empezó todo en el 7 de octubre del 2023 no solamente es mentiroso, sino que es grotescamente deformador de la realidad, malintencionadamente además. En el segundo punto yo les voy a plantear algunos conceptos básicos, muy básicos, vinculados al antisemitismo y el antisionismo, vinculados al terrorismo y a la resistencia. En el tercer punto voy a plantear lo que Cate decía recién, está consignada en la columna de la diaria del año pasado, que son algunos clivajes para entender la cuestión palestina, que son geopolíticos, ideológicos, económicos, culturales y religiosos. Y en cuarto lugar voy a hablar del papel de los estados, de las Naciones Unidas y de las organizaciones sociales, de la humanidad, de las gentes, de los ciudadanos que recorren las calles y avenidas de centenares de ciudades en todo el mundo, reivindicando el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Pero antes de entrar, y ya empezamos mal, antes de entrar al primer punto les voy a preguntar,
y es una pregunta retórica. ¿Cómo se informan ustedes a diario de lo que sucede en el mundo, particularmente de lo que viene sucediendo en Gaza y Cisjordania? Esa pregunta yo se la hice a uno de los periodistas que me entrevistaron. Se podrán imaginar, yo fui a desayunos informales invitado por Leonardo Abercorn. Así es. Ustedes saben quién es. Fui a varios programas y entonces les preguntaba a los periodistas: ¿ustedes qué leen? ¿De qué agencia leen? Bueno, EFE, la CNN, qué sé yo, ¿no? France Press. Ah, muy bien, muy bien. 23 de noviembre de 2023, ustedes. Sí, mirá cómo me tienen. Sos de Mossad, casi. Ariel Gutiérrez. Ariel Gutiérrez. Y yo les dije: miren, yo a las 7 de la mañana, 7:30. Sí, que está France 24, Euronews, todos. A las 7 de la mañana y a la 1, 2 de la mañana me actualizo y leo las noticias de Hispan TV. Irán. Leo y me actualizo con Al-Manar, cadena de Líbano. Al-Mayadin, cadena, si no me equivoco, también del Líbano. Wafa, que es la agencia de la Autoridad Nacional Palestina. Al Jazeera. Entonces los periodistas me dicen: oh, pero está usted muy sesgado. No terminé todavía la lista. También leo todos los días, 2 veces por día, al menos, El País de Madrid, Le Monde Diplomatique, porque yo, afortunadamente, gracias a mis padres, hablo francés, es mi lengua materna. La CNN, la BBC, Haaretz de Israel, Haaretz, que es un diario emblemático de Israel. Así que a mí no me vengan con estupideces. RT también. Yo, lo que pasa es que no me alcanzan las horas. Entonces, de esa manera me puedo hacer una mínima idea, noción de lo que acontece y de lo que está en juego en Palestina. Entonces, el primer punto tiene que ver con la perspectiva histórica. Y hago también el mismo ejercicio que hice con los periodistas y me caigo de vergüenza, no por ustedes, por los periodistas. Cuando les pregunto: ¿ustedes saben lo que es el acuerdo secreto Sykes-Picot? Lo pronuncio mal. Sykes-Picot, de 1917-16, por ahí. ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Saben lo que dicen la declaración Balfour de 1918? ¿Saben lo que pasó en Tantura en 1948? En 1947, Deir Yassin, ¿saben lo que pasó? ¿Leyeron el Estado judío de Teodoro Herzl de 1897? ¿Alguna vez lo leyeron? Por lo menos la introducción, ¿alguna idea tienen? Ah, bueno. Si entonces la respuesta es afirmativa, entonces ninguno de ustedes me podría decir: todo comenzó porque jamás organización terrorista malvada atacó el Estado de Israel, invadió, cruzó el muro y mató 1000 y pico de israelíes. Jamás. No existía cuando masacraron a los ciudadanos de Tantura. No existía en 1947 y mucho antes. Tampoco existía cuando hubo la masacre de Sabra y Shatila en el Líbano. No existía jamás. Entonces la historia no empieza el 7 de octubre del 2023. La historia empieza cuando
el sionismo como ideología va ganando terreno a fines del siglo XIX y que logra su punto culminante con la obra famosa de Teodoro Herzl. Pero hay antecedentes antes que Teodoro Herzl, que de alguna manera confluyen y cristalizan en ese famoso texto. Entonces, a partir de esa declaración Balfour, en donde se establece que Su Majestad, la reina o el rey, no, el rey era, dice, le va a conceder un hogar nacional a los judíos en la tierra palestina, etcétera, etcétera, es de 1918. ¿Pero por qué? Entre otras cosas, porque la caída del Imperio Otomano lo que provocó fue el reparto de tierras de las potencias coloniales de aquella época. El trazado de las fronteras fue un trazado desde la perspectiva colonial. Irak y todos los demás países, no todos, pero una buena parte de esos países no existían. Y el reparto implicaba, el área de influencia para Francia es esta. Hay mapas de aquella historia. El área de influencia de Gran Bretaña será esta. Entonces, vamos entendiendo por qué se llega a 1948, mayo de 1948, para situar un mes y un año muy particular, porque precisamente se va a recordar la Nakba, N-A-K-B-A, Nakba, que es el día de la catástrofe, de la traducción del árabe, cuando 800.000 palestinos y palestinas fueron expulsados de su propia tierra, cuando no masacrados, asesinados por las bandas Irgun, por la banda Stern y por la banda Lehi, que eran bandas terroristas que luego constituyeron la base del ejército israelí. A partir de esa fecha en adelante pasó lo que hoy estamos viendo. Sistemáticamente el Estado de Israel iba avanzando en la conquista legítima para el régimen sionista de más tierras para el hogar nacional judío, para el Estado de Israel. Yo no voy a hacer la historia, no se preocupen, no se pongan nerviosos. No voy a hacer el relato de todo lo que pasó desde aquella fecha y mucho antes del 48, mucho antes de que las Naciones Unidas finalmente resolvieran la creación del Estado de Israel y un Estado palestino, los dos, y Jerusalén con un régimen de derecho internacional. Pero pasaron muchas cosas, entre otras, y les voy a contar una anécdota. Madelón, vos controlame, porque cuando hablo un paréntesis es un peligro. Yo nací, está a la vista que me faltan muchísimos pelos y muchas canas, o sea que nací hace muchos años atrás en el Cairo. Para ser precisos, hace 67 años. En 1956, en noviembre de 1956, Gamal Abdel Nasser, líder egipcio a quien yo, le queda mal que lo diga, pero casi venero, le tengo una enorme admiración, había decidido con los coroneles libres, Naguib y Sadat, nacionalizar el canal de Suez. Pero qué atrevimiento.
nacionalizar el canal de Suez. Y en noviembre hubo un ataque conjunto de Gran Bretaña, Francia y el Nobel Estado de Israel, porque había que impedir a cualquier precio semejante osadía del nazarismo. Y la anécdota es que mi madre me cuenta así: yo salí cuando sonaban las sirenas, vivíamos en un cuarto piso, estaba embarazada de varios meses, yo soy de marzo del 57, me protegía las manos, me protegía el vientre, pero tuve la mala fortuna de rodar un piso entero, pero finalmente te pude salvar. Le digo, sí, mamá, pero así quedé. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado de Israel ha sido apañado y ha sido respaldado por las potencias occidentales. No cabe ninguna duda, ninguna. Entonces, termino el primer punto. Esto no empezó el 7 de octubre. Hay un pueblo oprimido, un pueblo ocupado. Un pueblo que el régimen sionista dice no existe tal identidad palestina, no existe el pueblo palestino, ¿no? Y ahí están los poemas de Mahmoud Darwish, que dicen, acá estamos los palestinos. ¿Te gustará o no? Aquí estaremos. El segundo punto tiene que ver con algunos conceptos básicos. Era antisemitismo y semitismo. Por favor, la muletilla clásica para impugnar cualquier crítica. Vos sos antisemita. ¿A mí me decís antisemita? ¿A mí? Nacido en el Cairo, Egipto. ¿A los palestinos le decís antisemitas? No tenés ni idea. Vos sos muy malintencionado. Entonces esta cuestión no es entre los antisemitistas y los que pro Israel. Es antisionismo. Porque el sionismo es ideológicamente supremacista. Porque el sionismo lo que dice es, nosotros vamos a por la Eretz Israel, el gran Israel, la tierra prometida, con fundamento teológico, místico, divino, ¿sobre la base de qué? Del Antiguo Testamento o de la Torá. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Pero es así. Entonces, no, antisemitismo no, antisionista sí, antisemita no. Es absurdo. Luego, terrorismo. Todas las organizaciones palestinas de resistencia son terroristas. ¿Cómo? Y yo les leí en un programa en ese mismo de Canal 12, les leo la definición de terrorismo según la RAE, la Real Academia Española, y tengo otros textos, además de diccionarios jurídicos internacionales. Les leo. Dice, bueno, entonces usted condena a Hamás. ¿Usted condena el Estado de Israel? ¿Usted condena el régimen sionista? Bueno, entonces yo tampoco voy a condenar a Hamás. Porque Hamás hizo sí un acto terrorista, sí, y yo puedo compartir o no las comparto ese día. Pero el régimen sionista eso mismo hace sistemáticamente hace más de 70 años. Lo hace de manera deliberada, lo hace de manera planificada, lo hace de manera sistemática. Porque ahí hay un muro de 800 kilómetros de longitud que ha creado verdaderos bantustanes en Cisjordania y ha cercado a Gaza, considerándola por muchos autores y profesores israelíes como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y me dicen, pero una periodista, yo a veces tengo que contenerme, tengo que manejar mis
impulso, porque una periodista me dice, bueno, pero los árabes van y trabajan en Israel, ¿hay judíos que trabajan en Gaza? Le digo, ay, mira, te voy a informar, por si no sabes. Las colonias que habían en Gaza las desmanteló el régimen sionista y se fueron todos de Gaza, de las colonias. Y tras cartón encerraron a los gazatíes, más de 2 millones, controlando todo, absolutamente todo, el agua potable, la electricidad, la energía, las costas, absolutamente todo. Entonces no me vengas a decir que un pueblo que incluso para la movilidad más básica, ir de un lugar a otro, tiene que pedir permiso y pasar por las decenas de checkpoints. No me vengas a hablar de que son libres. Es un pueblo oprimido, es una tierra ocupada. Tercer punto. Voy bastante bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuáles son los 4 clivajes para entender esta cuestión palestina? No es religiosa, aunque un clivaje es cultural religioso. Pero no se explica de manera reduccionista diciendo que es entre musulmanes y judíos. Pero qué estupidez. La OLP, Al-Fatah, en los 70s, en los 80s, no eran fundamentalistas musulmanes, les aclaro, es más marxista que Marx. Y sí, hay grupos que son de fuerte raigambre islámica, y sí. Pero qué raro, porque los ultraortodoxos de Israel no reconocen el Estado de Israel. Y tienen problemas con los sionistas. Porque incluso muchos de ellos no se quieren enrolar en el ejército. Entonces no es entre musulmanes versus judíos. Pero reconozco que es un clivaje. Que hay que combinarlo, entenderlo en el marco de los otros clivajes. ¿Cuál es el segundo clivaje? El ideológico. Ya lo dije, el sionismo es una ideología supremacista. Lean la gran obra de Teodoro Herzl. Ir a las fuentes y de otros referentes del sionismo para darse cuenta lo que significa. Yo además tengo una colección de barbaridades que han dicho las autoridades sionistas del gobierno de Netanyahu. Tengo una colección desde aquel que dijo vamos a terminar con este problema tirando una bomba nuclear, a otras voces que decían no son seres humanos, son humanoides. A otras que decían no hay inocentes en Gaza. Podríamos discutir si los menores de 5 años acaso sean inocentes, pero sería incluso discutible. No hay inocentes en Gaza, por lo tanto, todas las muertes, las 35.000 muertes y más, porque tengo que ir para atrás, décadas, están todas justificadas. Y aquellos que no nacieron son terroristas que nacerán y seguramente en potencia nos atacarán. Y los niños y niñas son aquellos que reclutarán las organizaciones extremistas para destruirnos. Y las mujeres son las que paren y procrean terroristas. Por lo tanto, en esa lógica, en esa ideología, todo es legítimo. Pero la víctima es Israel. Es el pueblo elegido para ocupar esa tierra. El otro clivaje es económico. Allí hay agua que controla Mekorot, pero que controla el Estado de Israel, el régimen sionista.
No lo controla la Autoridad Nacional Palestina, no lo controlan los gazatíes, lo controla el Estado de Israel, el agua, el gas, descubierto hace muy poquito, el gas en la plataforma marítima frente a Gaza. Y obviamente el interés lucrativo de incrementar la tasa de rentabilidad y ganancia de la industria armamentística, obvio. Porque de eso se llenan los bolsillos. Y el cuarto clivaje es geopolítico. Es geopolítico. De un lado el Medio Oriente peligroso, empezando por China, siguiendo por Irán y luego las naciones árabes. Y el mundo occidental civilizado frente a la barbarie, ¿no? Y civilización occidental de base judeocristiana, de la cual soy tributario, porque yo no vengo acá a decir qué horrible, bueno, soy tributario de la cultura judeocristiana. Como dijera Bourdieu, nosotros el habitus, el concepto de habitus para Bourdieu, un autor francés sociólogo, era lo social incorporado. Y sí, yo no nací pensando de lo que pienso hoy porque estaba iluminado, no me iluminó nadie. Bueno, y ahí están entonces, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, y del otro lado el eje del mal, como suelo bromear. Yo estoy del lado del mal, no sé si después de esta conversación termino asilado en Mongolia. Y el cuarto punto tiene que ver con el papel de los Estados, las Naciones Unidas y las organizaciones sociales. Organizaciones sociales, empiezo por estas que se han movilizado por todo el planeta, aquí, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Gran Bretaña y obviamente en el mundo árabe. Incluyendo centenares de miles de judíos no sionistas que le han gritado a quien quiera oír: no en mi nombre, masacre y genocidio no en mi nombre, no me representa Netanyahu. Naciones Unidas, patética, porque impone sanciones a Irán porque tiró 100 drones y 50 misiles, pero cuando Israel hace lo propio, no vamos a complicarle la vida al Estado de Israel. Y por supuesto, ni que hablar de Rusia, que le han impuesto una cantidad de sanciones. Entonces ahí hay un problema de que las Naciones Unidas saca declaraciones una tras otra, pero está el Consejo de Seguridad y Estados Unidos veta. El alto al fuego veta. Ayuda humanitaria veta. Así no, así como quiero yo, dice Estados Unidos. Las reglas de juego las defino yo. La lógica imperial de una potencia en decadencia. Lo digo porque estoy convencido. En decadencia. Que no quiere decir que se desplome en el 2025. Al Imperio Romano le llevó bastante desplomarse, pero se desplomó. En ese caso fue por irrupción de la barbarie, de los bárbaros. Los bárbaros. Y vamos a cruzar otra vez el Atlántico. Y el papel de los estados. Y a mí me da vergüenza, y lo digo con total tranquilidad, la actitud, la estrategia, la conducta política, la postura de Egipto, de mi patria de origen, de Jordania y de otros estados que hacen alaraca verborrágica
Pero a la hora de jugarse por la causa palestina, no lo hacen, no lo han hecho. En general, en los últimos 70, 80 años, no lo han hecho, salvo excepciones. Y las excepciones son los yemeníes, hutíes y Hezbollah en el sur del Líbano y la solidaridad de Brasil, de Sudáfrica, que llevó a la Corte Internacional de Justicia el caso de régimen sionista por genocidio, los cataríes, en fin, hay excepciones, pero el mundo árabe todavía está en deuda con el pueblo palestino. Y ni que hablar de Europa, ni que hablar, porque no solamente no han hecho nada, sino que son hipócritas, con declaraciones que me indignan. Y nuestro Estado uruguayo, y después seguramente Pablo va a ir a profundizar en este tema, ha traicionado la riquísima historia de la política exterior uruguaya con relación a la causa palestina. Porque se ha negado a votar el alto al fuego, se ha abstenido, y la abstención es complicidad, no cabe ninguna duda. El cese al fuego, nada menos. Pero voy a terminar provocando. Me quedan 2 minutos. No comparto en absoluto las declaraciones de la Junta Departamental de Montevideo con mayoría frente amplista. No comparto en absoluto los términos en los que se refirió la Universidad de la República, mi universidad, de la cual soy profesor. Y no compartí algunas declaraciones de la propia mesa del Frente Amplio y de varios sectores del Frente Amplio. Y no comparto las visiones de algunos compañeros del Frente Amplio con los cuales yo puedo compartir 90%, pero ese 10% en donde seguís insistiendo que jamás y el torrerismo lo que hace es o sos idiota o sos cómplice. Por las dos cosas. Te están presionando. Y entonces no te animás a decir las cosas como son. ¿Eso quiere decir que yo voy a abrazarme con Hamas y con Hezbollah? ¡No! Pero no voy a empezar una declaración diciendo condeno el acto terrorista del 7 de octubre, por favor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a decir, no, todavía no es genocidio? ¿Cuántos más tenemos que esperar? ¿Cuántos muertos más hay que esperar? ¿10.000? ¿50.000? ¿100.000? Claro, porque el holocausto judío, horror de la humanidad, no, fueron 6 millones, acá son 50.000. Indignado me fui ayer de la antesala de la Cámara de Diputados, porque en la conmemoración del genocidio armenio, yo tengo sangre armenia, yo soy Mirza Perviñani Cherakiani, y una de mis abuelas nació en Istambul, Armenia. Pero no puede ser que inviten a Moreno Campo para escucharle decir una grotesca deformación de la realidad, cuando dice, ay, sí, porque hay 6 genocidios en curso hoy en día en el mundo, y entonces empieza a mencionar, ¿no? En Birmania las víctimas son tal, en África las víctimas son tal, ¿no? Y va denunciando. Y en Israel, y las víctimas de Israel que fueron atacadas por Hamas y las víctimas palestinas. ¡Horror! Me levanté indignado y me fui, porque si me quedaba 30 segundos más, no estaba acá. Estaba o preso o deportado, no sé, me enfrentaban al Cairo. Porque estaba el presidente de la República, la presidenta de la Cámara de Diputados, los ministros, diputados,
Y además yo soy diputado. No, es un detalle. Un dato no menor. Yo me fui inmediatamente, porque la verdad, escuchar esa barbaridad, lo único que hizo fue indignarme. No cabía otro. Entonces yo, ahora sí termino. Yo estoy luchando por la causa palestina hace 30 años o más, en la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino y obviamente articulando en la Coordinación por Palestina. Y discuto con el PIT-CNT, discuto con el Frente Amplio, discuto con FUCBAN, discuto ¿no? Con quienes dicen, no, pero, no, sacame el pero. ¿Tá? No quiero más peros, pero los palestinos son tal o cual cosa. No, la causa palestina es la causa de la humanidad y punto, y se acabó. Y condenás el genocidio del régimen sionista y se terminó. Después podemos seguir discutiendo hacia adelante. Muchas gracias. No vale mentir, no vale mentir. Dice que cumplió, pero la verdad, Katia te va a considerar. Pongo acá, mirá. Ahí. Voy a poner una pausa por los saludos nomás. Y eso es. Herramientas, papás que hay movimiento. Bueno, primero que nada, de vuelta, como dice Cristian, agradecer la invitación de los comités, de las compañeras, también un placer compartir mesa con Cristian. Hablábamos antes de que ibas a hablar, me iba a adecuar a lo que era hablar, naturalmente, porque corresponde, sobre todo por la dedicación a estos temas. Como decía antes, me toca estar ahora presidiendo la Comisión de Asuntos Internacionales de Frente Amplio, lo cual para mí es un placer. Bueno, no sé si placer, pero sí un orgullo. Pero nada, ¿se escucha? Si no, pongo el prendo mi perfecto. Porque considero que una organización de izquierda necesita tener una mirada internacional. Y en un país como el nuestro es suicida no tener una mirada internacional. Que no significa que tengamos toda la misma, pero necesitamos tener una mirada internacional. Entonces voy a, en el marco de adecuarme a Cristian, pues voy a hacer mucho menos historia, primero porque no puede, creo que lo que se dijo es lo central, no amerita ningún otro comentario más allá de lo que me permite gobernar las ideas. Segundo, voy a centrarlo más en una mirada política, porque me parece que es la tarea que tiene una comisión asesora del Frente Amplio. Tercero, voy a intentar, pero voy a fracasar en restringirme a representar la posición de la Carifa, porque si no yo me sentiría censurado, ¿sí? Pero es un elemento que me parece no menor. La Carifa está integrada por diferentes sectores al espejo de la mesa política. Este es un espacio frecuentista, no tengo que explicar, no estamos acá en conversación con periodistas, así que no tengo que explicar. Y por lo tanto existe diversidad de opiniones sobre cualquier cosa que se mueva, y cualquier posicionamiento implica un espacio de negociación y acuerdo. Y a mí me tocó llegar a la Carifa, en parte, por un efecto político de este conflicto en el Frente Amplio. Y esto es un poco lo que quería utilizar para explanar, y es, parte de la historia estuvo planteada recién, cuál es el origen. Ese origen tiene explicaciones, ahora sí ya me voy metiendo en el tema, no lo voy a robar tiempo. Y ese origen histórico tiene coyuntura histórica, no es que porque pasó en un momento histórico, no, pasó porque había una correlación de fuerzas, miradas internacionales que ameritaban esa posible solución ante uno de los problemas, y uno de los problemas era los países de Europa. ¿No? Este era uno de los problemas que tenía Europa para resolver. Pero tiene efectos políticos, y yo quería ir casi que por la línea 4 del clivaje que planteaba Cristian al final, que es el componente geopolítico. Pero antes vayamos a hoy, se cumplen 200 días, ¿no? de ese 7 de octubre que se suele utilizar como inicio. Lo que es inicio de esta escalada, sin duda, no es el inicio del conflicto. Y eso me parece importante. El segundo elemento, que también me parece importante, tiene que ver con estas cuestiones de los posicionamientos del lenguaje.
¿no? Nos vamos haciendo sibaritas de los términos para decir o para no decir, ¿no? Y este es un problema, porque a veces damos vuelta alrededor de un concepto y deshacemos el concepto. Un docente nos enseñaba que era el concepto del perro gato, ¿no? Uno estira tanto el perro que quiere decir que es un gato, y al final no es ni una cosa ni la otra y uno no puede explicar nada con un concepto de ese tipo. Pero aún en esos giros del lenguaje hay política y hay ideología. No es sin querer que uno usa una palabra y no es sin querer que se usan otras palabras. Entonces, para poder por lo menos clarificar de qué hablamos, cuando hablamos de algunas cosas, me parece de honestidad decir algunas. Para mí, el terrorismo es una acción orientada a población civil para obtener un objetivo político inmediato. ¿Existen actos terroristas? Muchísimos. El 17 de octubre fue un acto terrorista. Decir que porque cometés un acto terrorista sos una organización terrorista tiene otra finalidad. Y esa es una decisión. ¿Quién dice que una organización es terrorista hoy? ¿Los países o organizaciones de países? Por ejemplo, Cuba es una organización, un país promotor del terrorismo internacional, para algunos países, por ejemplo. Entonces, cuando quieren decir, algunos del Partido Nacional procuraron que el Parlamento uruguayo declarara a Hamás organización terrorista, como si esto fuera comprarse un chicle y mascar. Eso tiene implicaciones. Además de la decisión de decir o no decir, tiene decisiones y tiene impactos. Como terroristas están siendo los mecanismos que está siguiendo el Estado de Israel en Gaza. ¿No? Entonces, me parece importante. Y no que haya un acto terrorista no significa que una organización terrorista o una organización de liberación nacional de nuestra historia latinoamericana pudo haber cometido actos terroristas. Y seguramente muchos no entiendan que esa organización es una organización terrorista. Nosotros sí. O sea, no es lo mismo, y eso me parece importante. Entonces, decir que sí o decir que no implica una reflexión y no solamente una lectura de un momento. En el Frente Amplio no hubo acuerdo de la Califa cuando se discutió con respecto a la calificación de Hamás como organización terrorista. Y si ustedes ven, y estamos en el Frente Amplista, lo que no significa que esto no salga de acá adentro. Uno puede leer una declaración y leer una cosa, leer otra declaración del Frente Amplio y leer un poco otra cosa, leer otra declaración del Frente Amplio y leer otra cosa, leer la declaración final de nuestro Congreso Programático y leer otra cosa, y leer nuestro documento programático y leer otra cosa. A veces los acuerdos son producto de las personas que están en el momento haciendo el acuerdo, y no porque las organizaciones o los colectivos, sectores o bases que están representados tengan una posición clara. ¿No? Y esto también me parece importante, porque uno tiene que ir, y yo ahora salgo con esto para todos lados, la Biblia pagana, la dijera alguno, perfecto, me parece que es importante, no importa lo que yo piense, hasta el próximo congreso, esto es lo que pienso en materia de política. Pero esos desencuentros del lenguaje de nuestras declaraciones también nos generan problemas. Entonces a mí me tocó llegar a la Califa producto de uno de estos problemas, y que fue en parte una de las declaraciones del Frente Amplio. Y se hizo, el Frente Amplio hizo declaraciones el 7 de octubre, el 8 de octubre, el 30 de octubre y el 18 de febrero de este año. Más la declaración final. O sea, cuando se dice el Frente Amplio no ha dicho nada sobre esto, no ha dicho. ¿Podrá gustarme o no? Pero el Frente Amplio ha dicho con respecto a este tema. Yo creo que la declaración última es un poco más abarcativa de la reflexión que hubo, por lo menos en la Califa y en el Frente Amplio. Para algunos, sin duda, muy probablemente, como no dice y no condena como un acto de genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, sea una declaración incompleta. Sí, póngale incompleta. Y es razonable que la Comunidad fue el acuerdo posible de la Califa. Para mí, estamos ante, para mí, ya no Califa, para mí, estamos ante una guerra genocida. No hay genocidio sin guerra. Para que haya genocidio tiene que haber guerra. Entonces estamos ante una guerra genocida. El otro día invitamos a la Califa a Gerardo Lirner, un uruguayo que vive en Israel, académico, y fue muy ilustrativo. O sea, no pensemos que no hay judíos que tienen un posicionamiento contrario a lo que dice el gobierno israelí. Los hay, y son de izquierda. Entre ellos, por ejemplo, el diputado del Partido Comunista de Israel, como condenaba el acto del Estado de Israel en Gaza, lo iban en nuestros términos, perdón el lenguaje, a desaforar. Porque estaba diciendo que en Israel no había democracia.
porque no estaban dejándolo declarar. Para el desafuero, para echarlo del Parlamento necesitaban 95 votos en el Parlamento. Claro, si lo echaba le daba la razón. Entonces esa democracia que está en el borde de la lucha entre Oriente y Occidente, defendiendo nuestros intereses, supuestamente, ¿no? De los bárbaros que vienen del otro lado del río Jordán, era real. Bueno, entonces ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que esto iba a pasar y lo que hicieron fue votarlo 94 para sancionarlo políticamente, condenar su accionar en contra de las acciones del Estado o del gobierno de Israel, pero no desaforarlo, porque si no, ¿cómo le iban a decir a Estados Unidos que efectivamente ellos eran una democracia si estaban echando del Parlamento a alguien que tenía una opinión contraria al gobierno? Los efectos políticos de esta atrocidad son también los que tenemos que atender, y atenderlos no implica no centrarnos en la guerra genocida. Los datos, lamentablemente, hoy los podemos conocer día a día, lamentablemente. O sea, que estemos hoy reunidos acá es un hecho lamentable. Una cosita. Tú decís, acá estoy, acá. Sí, déjame poner pausa por la duda. Dale. No he entendido de guerra, porque guerra es un poco un enfrentamiento entre iguales. Bueno, yo no quiero... ¿Les parece que...? No, la guerra es un hecho. Después hay tipos de guerra, guerras asimétricas, guerras híbridas, guerras entre iguales, entre estados, guerras... Lo que yo digo es que no hay genocidio sin guerra. Y para mí esta es una guerra genocida, impulsada por el Estado y el gobierno de Israel. Bueno, planteaba el elemento del terrorismo, me parece que por lo menos ahí claro. La otra pregunta que se nos suele hacer, ¿por qué genera tanta adhesión de las izquierdas la causa palestina? ¿Por qué si hay otros asesinatos en el mundo? Esta es una pregunta que nos hacen muchas veces los periodistas. Pero ustedes andan, pero no en esta situación de intentar pasar por encima de la situación que se está viviendo. Bueno, yo no sé, las respuestas deben ser muchas, pero yo para mí hay dos. Una es que las izquierdas del mundo, y sobre todo las latinoamericanas, contra los regímenes de ocupación, tenemos una aversión natural. Y desde el año 67 lo que hay es una ocupación del territorio, por parte del Estado de Israel. Y ahí hay una ocupación territorial. Y entonces, con esa causa, bueno, para el Frente Amplio, desde el año 67. Porque el Frente Amplio apoya la creación del Estado palestino en el 48 y el Estado de Israel, y entiende que la solución al conflicto actual es el retorno a las fronteras del 67 previa a la guerra y el fin de la ocupación. Entonces, eso me tengo que restringir. No significa que no piense algo distinto, ¿no? Para el Frente Amplio, esta es la posición que se ha tenido y ha sido la posición que ha defendido el Frente Amplio siempre. Nunca llegó una moción a ninguna discusión que plantee una discusión contraria a eso. No digo que no pueda llegar, pero desde esta lógica, desde el año 67 lo que hay es una ocupación y por lo tanto genera adhesiones. No tiene nada que ver con esta cuestión sionista, antisionista, porque si no quedamos entrampados en esa situación. Y el Frente Amplio no se declara organización antisionista. Pero antiimperialista. Pero antiimperialista sí. Entonces nosotros nos podemos declarar claramente solidarios con el pueblo palestino desde ese lugar. Realmente estoy obviando todo el hecho de la atrocidad, es decir, desde qué lugar de situaciones históricas similares nosotros nos podemos declarar. Entonces, yo creo que efectivamente la causa palestina en términos personales es una causa de la humanidad. Y lo que hay hoy es un daño a la humanidad. Lo que pasa es que nuestra humanidad está hecha mierda. Porque los principios que hoy está levantando nuestra humanidad son terribles. ¿Sí? Porque lamentablemente, efectivamente, hechos como este parecen naturales para una parte importante de los habitantes del mundo. Y esa es parte de la lucha política que nosotros tenemos. Porque efectivamente que hoy esté acá no es un hecho religioso, es un hecho político. Los privajes que hablaba, y que nos pretendan hacer creer eso, también desviarnos de la atención de la capacidad de incidir sobre este conflicto. Porque si es un hecho religioso, ¿qué podemos hacer? Bueno, entre algunos que no creen en nada, otros que no creen en otro, otros que responsabilizan a los actores por ser una... Bueno, no hay solución. No nos podemos meter que se arregle. Es una forma de alejarnos de la responsabilidad ante esta atrocidad. Y además, también, líderes como Yasser Arafat fueron solidarios con la cantidad de causas del tercer mundo. Y eso también genera solidaridad. Entonces, cuando se preguntan por qué Sudáfrica se hace cargo de llevar adelante, y bueno, sí, porque no solamente vivió el apartheid, sino que también fueron solidarios con ellos, desde la lucha de otras causas. Entonces, los pueblos no olvidan cuando tienen una posición política sobre los hechos en los cuales viven. Y me parece que eso también es importante señalar, y no solamente caer en la trampa de que si uno declara o no declara con respecto a esto, es porque se posiciona en la polaridad sionista-antisionista.
Bueno, esto no es un conflicto milenario, ¿no? Cuando nos quieren retrotraer en el tiempo es porque nos quieren hacer desatender de la causa y del problema que hoy está justamente ocurriendo. Me gusta un autor ahí que es Said, que nos ayuda a interpretar, y hay una cosa que dice, y yo la voy a leer, y es: la premisa que subyace es que Israel necesita que lo protejan de los palestinos y no viceversa. En el 2001 decía esto. Esta es este entramado hegemónico de los medios de comunicación y de reflexión del mundo. Esto no ocurre sin querer, no es que nos levantamos y pensamos esto. Hay una batería de esfuerzos para que de alguna forma esto sea una posición hegemónica. La ocupación del 67 a los ya refugiados, podemos decir, condenados a salir de la Nakba, se le sumaron casi 500.000 más. O sea, hay 1.200.000 personas palestinas que desde el año 67 están en condiciones de refugiados. O sea, cuando hablamos de Estado, no es que esté funcionando ahí un Estado como Uruguay llegó un día, no, esto viene de mucho más atrás. Entonces nosotros condenamos, naturalmente, profundamente, y además condenamos que intentamos llevar adelante cualquier actividad de solidaridad que ayude. ¿No? Desde el Frente Amplio nos hemos puesto en contacto permanente con la embajadora para poder realizar con ella todas las actividades desde conseguir entrevistas porque la acercan, no le dan entrevistas, en la medida de lo posible que respeten estas opiniones, pero la convocan a reuniones en Cancillería, le desconvocan la reunión en la puerta, comparten documentación para declaraciones y llega antes a la prensa que cualquier otro, ¿no? Nuestro Estado se ha comportado de forma terrible, no solamente pública, que ahora voy a decir de eso, sino también cuando opera de forma no pública, ¿no? Ha sido claramente parte de este conflicto, no ha sido ajeno a este conflicto, nuestro Estado, nuestro Uruguay. Y aquí es donde nosotros tenemos mucha más capacidad de incidir y por eso me parece también importante tener esa lectura. Me parece que es un acto de paz, un acto a favor de la paz, que estamos teniendo ahora. ¿Sí? Y es en parte la declaración que hizo un poco el Frente Amplio, y convocar e intentar no quedar entrampados también en este incremento de odio que quienes hoy, como decía Said, nos hacen creer que deben ser protegidos, ¿sí? Terminan intentándonos hacer generar esa situación donde hay que perseguir a los que expresan una posición distinta. Y está pasando acá en Uruguay también. ¿Sí? Está pasando en Uruguay también, de alguna forma, esa posición. Nosotros también tenemos que tener capacidad política de acción sobre eso. Lamentamos profundamente las posiciones de nuestro país. Las posiciones que ha tenido Uruguay han sido erróneas y equívocas, espantosas. El otro día estuve en un comité allá con los compañeros y me parece siempre que hablemos de temas internacionales tener mapas. Me parece que es imposible no hablar de los temas internacionales sin mapas porque a veces uno comprende mucho más y bueno, no tenemos esa posibilidad para la próxima vez porque uno ve este capítulo 4 de la geopolítica con un mapa. Y ahora voy a entrar en ese tema. Pero la posición de Uruguay ha sido terrible. Que Uruguay se abstenga ante una declaración de Naciones Unidas que lo que solicita es alto al fuego, aunque no le guste la redacción, aunque tenga una falta de ortografía la declaración. Un país como Uruguay no puede, nunca lo hizo antes. Este gobierno innovó en este sentido, hizo retroceder a Uruguay en la escena internacional. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿debe un país pequeño darse el lujo de gastar plata en embajadas? Mi respuesta sería, un país pequeño no puede darse el lujo de no gastar recursos en su política exterior y en una red diplomática, porque vivimos de eso. Sobrevivimos gracias a eso. Es ahí donde nos podemos amparar ante el derecho internacional para defender nuestros intereses, incluso nuestra soberanía en algún momento. Pero nuestro gobierno no se equivocó acá. O sea, no fue que se descuidó. Hizo lo mismo con Ecuador y México en el conflicto reciente. No fue capaz de declarar una condena a la violación de un local de una misión diplomática de México. Y para no declarar eso, se ocultó bajo la lógica de que tal vez no merecía el derecho a asilo. Confunde dos conceptos diplomáticos distintos y lo que hace es pegarse un tiro en el pie o en la rodilla, no sé dónde, porque si Uruguay no defiende la aplicación del derecho internacional, entre otras cosas, en la inviolabilidad de los locales diplomáticos, no va a proteger nuestras embajadas reales. ¿No? Pero claro, hace poco había pasado el ataque de Israel al consulado de Irán. ¿No? Bueno, entonces, no se equivoca nuestro gobierno, o sea, no comete un error. Y esto me parece que también está bien para poderlo y ver hasta dónde va el alcance de nuestra actuación. Desde el punto de vista geopolítico, después de la Primera Guerra Mundial,
lo que hubo fue un intento de construir un escenario o una comunidad internacional bajo el concepto de una soberanía nacional en igualdad de condiciones. Ese era el concepto previo o posterior a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Estados Unidos no se alió a esa organización. Después de la Segunda Guerra Mundial y Naciones Unidas. Y Naciones Unidas nos dicen que todos participamos igual, pero no todos participamos igual. Hay un conjunto de países que tienen una soberanía superior al resto, que son los del Consejo de Seguridad, que son los que vetaron ahora, por ejemplo, Estados Unidos, el reconocimiento de Palestina como un Estado, como un miembro pleno de las Naciones Unidas. Entonces, responde a cuestiones políticas, o sea, no es solamente la mirada de lo que está lamentablemente ocurriendo ahí, también cuáles son los otros actores que están jugando. Hoy Naciones Unidas ha demostrado su incapacidad para cumplir el rol que tiene. Y esto también es un problema, sobre todo para países como el nuestro. Si no hay organizaciones multilaterales a nivel global donde uno pueda ir a proteger sus intereses sin entrar en guerra, los escenarios que tenemos son sombríos. Y este conflicto está siendo utilizado, entre otras cosas, también para mostrar la incapacidad que tiene Naciones Unidas. Ahora Guterres dice que va a discutir esto y va a haber una discusión en Naciones Unidas mirando hacia el futuro y revisar el capítulo. Bueno, no sé, le preguntaré a los chinos qué piensan otra cosa. Y también están interesados en esto. Hablaba del Canal de Suez y la nacionalización. Algunas de las interpretaciones de la utilización del ataque de Hamas, ¿sí?, para esta avanzada de Israel, entre otras cosas, tiene que ver con la construcción del Canal Ben Gurión. ¿Sí? Y el Canal Ben Gurión, en parte, intentaría hacer una respuesta soberana de Israel, digamos, a la utilización del Canal de Suez, pero también a la franja de la Ruta de la Seda que está construyendo China, que llegaría a los mercados euroasiáticos y europeos por la vía de Irán. Ese escenario geopolítico también está incidiendo sobre esto. El otro componente geopolítico es que a partir de la guerra de Ucrania, fundamentalmente, o el conflicto de Ucrania, fundamentalmente, cambió el concepto de una globalización que habilitara o que generara las condiciones para las cadenas de suministro rápidas y baratas. Este era el concepto de la globalización posterior, fundamentalmente desde los años 90 para acá, desde que acaba la Guerra Fría, que no fue fría para muchos. Sin embargo, ese concepto cambió y este conflicto vuelve a mostrar este impacto. ¿Por qué? Porque lo que los estados que tienen capacidad de incidencia mundial esperan es que los suministros lleguen. Ya no importa si es rápido y barato, ¿no? Que los suministros lleguen. Esas cadenas de suministro empiezan a generar necesidades de escenarios de cercanía. Por eso se habla de un retorno industrialización. Sí, pero interna, ahora me sale la palabra, perdón, me vino el lapsus a esta hora, pero como de proteccionismo. Un retorno proteccionista a la economía mundial, ¿sí? Porque claro, si yo tengo que seguir comprando en China y tiene que llegar a Europa, y antes pasaba por el canal de Suez y ahora no puede pasar, tiene que dar vuelta alrededor de África, demora 40 días más, me sube casi un 30-40% los costos. Y eso afecta a la economía. Y lamentablemente, a los miserables que están detrás de estos atroces actos en Gaza les interesa mucho. Entonces no podemos perder de vista tampoco, cuando analicemos nuestro lugar en el mundo, esta parte del conflicto. Y en ese escenario, me queda un minuto y voy terminando, me parece que es importante para nosotros sostener una presión nacional, pero también reconocer que la presión internacional está teniendo efecto. Hoy en Israel se vive una etapa macartista frente a las personas que viven en Israel y tienen un posicionamiento contrario a las acciones del gobierno. Están persiguiendo docentes en las universidades, persiguen políticos, persiguen periodistas. Esto está afectando también a la interna de Israel y me parece que no debemos perder la capacidad de sensibilizarnos ante las víctimas civiles, y no digo solo los rehenes, digo las víctimas civiles judías dentro del propio Estado de Israel, es decir, las víctimas del propio Estado de Israel, ahí, porque si no nos seríamos realmente universalistas. Y me parece que en el futuro de cerrarse este conflicto, eso tiene mucho para jugar. Hoy Netanyahu está aferrado al poder a través de este conflicto, según los datos que uno puede leer, haciendo esa lectura que también decía Cristian, de todo lo que uno debe leer. Bueno, no sé cómo se calla ahí. Así, silenciar. También forma parte del actual escenario. Está teniendo mucho más peso
las movilizaciones de las organizaciones populares, sociales, la solidaridad internacional al interior de los países que cualquiera de las iniciativas en Naciones Unidas. El impacto que va a tener y que está teniendo aparentemente en las elecciones de Estados Unidos, este tema, bueno, hoy forma parte de esta discusión. Igual acaban de dar una ayuda económica para Ucrania, para Israel, ¿verdad? El otro día le mostraban en el comité, cuando uno ve los últimos años, el apoyo militar de Estados Unidos, el 52% fue para Israel entre el 2000 y el 2022. El 24% para Egipto, el 6% para Jordania, Pakistán, Irak. O sea, la geopolítica, voy a hablar del armamento, no es que eso es casual y ocurre ahí porque, bueno, es esto que hablamos en binario. Hay un componente geopolítico que me parece que también es importante atender. A nosotros nos impacta. Uruguay tiene las dos de las tres delegaciones de mayor cantidad de personas ya termino con esto, de los militares que tenemos en misiones diplomáticas están ahí. O sea, Uruguay también forma parte, en última instancia, del territorio. Están en el Golán y en el Sinaí, ¿no? Tenemos 260 y 41 en el otro, así que hay 300 militares uruguayos por ahí. Y el conflicto va ahí, ¿no? Hablaba hoy sobre el cierre y con esto que me pareció importante. Yo creo que fue una guerra genocida porque buscaba si no el exterminio, la expulsión total del pueblo palestino de Gaza. Y nos decía el otro día, como provocación de pensamiento, no como provocación que tal vez si Egipto, ¿no? Y nos decía Gerardo, si tal vez si Egipto nos hubiese puesto duro en no abrir las fronteras, lo que teníamos ahora no era 1 millón de refugiados o 1.200.000 refugiados, sino 1.200.000 palestinos deambulando por el desierto. Y probablemente muriendo de hambre. Entonces, cuando nos dicen, y cierro con esto porque es el otro argumento, no es un genocidio porque Israel claramente es muy superior y lo podía haber exterminado cuando quisiera, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que dicen. Cuando dicen no es un genocidio porque si Israel quisiera, bueno, me miran como raro, no lo estoy inventando, no es un juego de fantasía, es lo que nos dicen algunas personas cuando uno dice es un genocidio y te dicen no, porque si Israel realmente quisiera exterminarlos, tiene la capacidad militar para hacerlo. Yo creo que sí, hubo una intencionalidad, pero juega todo esto otro que estamos hablando. Y haber tirado esa bomba, como dice que no es falso, que haya actores del sistema político israelí que lo plantean, que hay actores del sistema político israelí que dicen que son cucarachas, que hay que salir a matarlo, que deshumanizan, para que la muerte no tenga costos. Bueno, entienden que también está este juego y por lo tanto no podían haber hecho nunca eso. Que no lo hayan hecho no significa que no estén sus intenciones hacerlo. Y obtener el control de la Franja de Gaza en términos del territorio es un objetivo geopolítico para Israel. Y esto es un tema no menor. Se parece mucho al conflicto saharaui con Marruecos, muy parecido. En muchas cosas, claro, tiene menos dimensiones, menos alcance, menos visión, pero saharaui, el 90% viven en carpas de refugiados hace 40 años. Y son perseguidos por Marruecos y también están las alianzas. Entonces, en ese escenario, me parece que nosotros como fuerza de izquierda no podemos dejar de condenar las acciones del gobierno de Israel. Tenemos que intentar, yo creo que la mejor es que el Frente Amplio vuelva al gobierno para poder llevar adelante una política exterior acorde a estos principios que tiene el Frente Amplio en este sentido y condenar también a nuestro gobierno por haber asumido posiciones absolutamente irresponsables en este sentido. Creo que esa también es una forma de ser solidarios con la causa del pueblo palestino. Redondeando lo que decís también y retomando como las mismas palabras acerca de las acciones paulatinas, también es la creación de una nueva discusión, una nueva narrativa en el imaginario social. O sea, no es una acción directa, sino que vos creando también un nuevo discurso, el hecho de genocidio, que era lo que le decía a Cristian hace minutos. Me imaginar que teníamos unos poemas, invitábamos en alguna de las hojas que habíamos repartido, si invitar a alguien de las personas que están presentes si quería compartir alguno de los poemas con nosotros, como para dar un cierre cultural a la actividad. Vamos.
El poema se llama Lo imposible. Voy a leer, es muy extenso, así que voy a leer algunas partes que me resultaron interesantes. O sería 1000 veces más fácil pasar un elefante por el ojo de una aguja, pescar en tierra calcinada, arar los mares, hacer hablar a los cocodrilos. Eso sería 1000 veces más fácil que extinguir con vuestra persecución el pensamiento resplandeciente del camino que hemos elegido. Aquí permanecemos como un muro sobre vuestros pechos y de orgullo las cárceles como espinas de tuna, como astillas de vidrio en vuestras gargantas, imperturbables, como una tempestad de fuego en vuestros ojos, que aquí permanecemos, vigilando la sombra del olivo y la higuera. Aquí permanecemos, desnudos, desafiantes, cantando nuestros poemas, colmando de manifestantes las calles furiosas. Cuando tengamos sed, exprimiremos las piedras, comeremos tierra cuando tengamos hambre, pero no nos vamos ni escatimamos como avaros nuestra sangre fragante. Aquí tenemos un pasado, un presente, un futuro. No sé si está bien leído, pero Taufik Sayad, 1922-1994. Gracias. También. Permiso. ¿Querés el micrófono? Creo que no. Este poema es de Mazen Maruf, o Maruf, no sé cómo se dice. Acá el compañero. Antes del poema dice: para mí un poema es solo una pieza de libertad, solo una pequeña pieza de libertad. Me imagino la libertad como una tela en la que todos intentamos tejer una parte o limpiar otra parte de ella. El poema que voy a leer se llama Espacio. Un espacio colmado con grandes piedras, como si fuese la luna, no puede alojar el encanto del vendedor de lotería ni absorber la muerte de un amigo. No está abierto para niños que juegan el fútbol hasta que el día se consuma. Pero aún nos queda el espacio externo donde el vendedor suspira ante el rostro de... y en él miramos el gesto de un querido amigo. El espacio externo que transforma su más grande piedra en una pelota que patean los niños. Bueno, cada uno tiene una hoja en la cual hay un poema. Si alguien más quiere participar, leer un pedacito, todo el poema, lo decimos si les gustó. Si no, estaríamos terminando por acá, no sin antes agradecer tanto a los compañeros y compañeras que vinieron y estuvieron acá, así como especialmente a Cristian y a Pablo, y los invitaremos nuevamente, seguramente, porque aquí permaneceremos. Aquí permaneceremos. Muchas gracias.